El maestro volvería así de sus viajes iniciáticos por Oriente con poco más de 30 años, tomando como esposa a María Magdalena, matrimonio ya convenido entre ambos una década antes, cuando los dos recibían formación hermética en los templos egipcios, y eran ya en buena parte conscientes de su misión de vida. Así Magdalena, sacerdotisa de la orden femenina Melquisedec de Isis, era por sabiduría y derecho, la primera de los apóstoles del Maestro. Esta realidad fue suprimida de los evangelios, relegándola a un mero papel testimonial y muy confuso sobre su verdadera naturaleza. Y como remate para enterrar su legado a toda costa, en los primeros siglos de la cristiandad, hubo varias encíclicas papales que asimilaron a Magdalena, con la prostituta que aparece fugazmente en los evangelios y lavó los pies al maestro. Esta acusación de prostituta, según información canalizada y de hipnosis clínicas, nacería de los tremendos celos que tendrían buena parte de los discípulos, de la posición preponderante y de gran respeto que la concedía el maestro. Esto también aparece reflejado, oh sorpresa, en algunos evangelios gnósticos como el de la propia María Magdalena y otros. Allí se refleja lo mal que llevaban algunos discípulos varones, que una mujer tuviera mayor preponderancia en el grupo, sobre todo Pedro, hombre de rudo carácter, narrándose los improperios y desprecios que la dedicaba, actitud de Pedro afeada por otros compañeros. Pero pudiera ser que a Pedro no solo lo moviera la envidia. Y es que he escuchado en alguna ocasión como en sesiones de hipnosis, se decía que Pedro tenía ocultas tendencias homosexuales, y sentía gran atracción por el maestro, junto a unos celos extremos por Magdalena. Esto dejémoslo en un quién sabe, pero desde luego sería un detalle que encajaría como un guante en todo esto. En cuanto a la doctrina de Jesús, y como decía el contactado Simon Parkes, el maestro jugó una estrategia de infiltrado. Ya vimos hace un par de episodios, como el dios Anunnaki en Lil Yahvé perseguía un enfermizo plan de dominación mundial, mediante un Mesías que debía ser sacrificado por los pecados del hombre, pero que después sería revivido por gracia de Yahvé para que a pura espada, encabezando ejércitos celestiales, masacrara a todos los pueblos que hubieran osado algún día mancillar a Israel. Esta bacanal sangrienta traería consigo el reino de Yahvé definitivo, la nueva Jerusalén, a través de su siervo Mesías y su pueblo elegido, que reinarían con mano de hierro sobre los demás pueblos de la tierra. Esto debía ser detenido a toda costa, y en ese momento encarnó el Maestro en el planeta. El plan era infiltrarse dentro del judaísmo, originalmente concebido como un pueblo de maestros Melquisedec, y reformarlo sutilmente desde dentro, para transmutarle esa doctrina de devoción por miedo, sumisión y sacrificio, volviendo a una idea de la divinidad no cruel y vengativa, sino como la de un Padre amoroso que habita dentro de nosotros, nuestra luz interna. Ese camino señalado por Jesús, ese sendero de descubrimiento interior que te lleva a reconocer a Dios en ti, era la auténtica venida del reino de Dios y no otra. Y los apóstoles, como muchas otras cosas que predicaba el Maestro, no lo entendieron. Ya vimos cómo en algunos evangelios gnósticos se apunta a esta incapacidad de sus discípulos, pero es también una idea que en los propios evangelios canónicos se desliza, como cuando Jesús supuestamente muere en la cruz, y algunos de sus discípulos se preguntaban si aquello significaba que ya no venía el reino de Dios, e Israel no se liberaría del yugo romano. Evidentemente no habían entendido nada, pues lo que el Maestro predicaba era la liberación individual del ser humano de la Matrix, y qué mayor liberación que la de descubrir la naturaleza divina que llevamos dentro. Ya ha habido investigadores que han apuntado lo llamativo, y yo me uno a ellos, de que Jesús, por mucho que la ciencia histórica no le dé mayor importancia, no se estila en ningún evangelio, tanto canónicos como apócrifos, en llamar a Yahvé directamente como su Padre. Lo denomina Padre Celestial, Padre Amoroso, pero no se le llena la boca denominando a Yahvé como su Padre, como por lógica habría hecho si hubiese sido tan nacionalista y tan judío, como da por sentado la ciencia histórica. Recordemos aquel famoso sermón donde marca claras distancias con el Yahvé del Antiguo Testamento. Oísteis que se dijo, refiriéndose a Yahvé, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo ahora que pongáis la otra mejilla. Es por esta sutil y difícil estrategia de infiltración, que la doctrina y postura de Jesús es vista como ambigua por los académicos.
Por un lado es respetuoso con las leyes mosaicas del judaísmo y los ritos del templo, pero al mismo tiempo es un reformador de ellas, y como diría posteriormente Pablo de Tarso, todas las leyes anteriores quedan supeditadas con Cristo a una única ley, la ley del amor. Cuando termine esta saga, quizás me embarque en una serie de capítulos donde intentaremos rescatar la verdadera doctrina del Maestro, a partir de la relectura de los evangelios canónicos y apócrifos, pues detenernos ahora en ellos es inviable. Otra gran malinterpretación fue el ritual de la Eucaristía, pues a pesar de respetar los ritos y creencias establecidos, él les otorgaba una importancia relativa, como vimos en el Evangelio de Judas. Esta tendencia humana a ritualizarlo todo, que forma parte de nuestra programación sobrevenida que sufrimos como especie, llevó a malinterpretar lo sucedido en la última cena, convirtiendo a la Eucaristía en un ritual caníbal, donde comemos figuradamente la carne y la sangre de Dios. Allí Jesús, que predicó el concepto de reencarnación y que fue retirado de las Escrituras, les explicó que el cuerpo del hombre en reencarnación, la copa, es una taza que contiene la luz divina, la llama trina, nuestro yo interno. Y el pan y sobre todo el vino, la sangre, simboliza el ADN cuántico que poseemos, que nos permitirá evolucionar como especie hacia estados más elevados de la conciencia y del ser, somos luz codificada encerrada en un cuerpo material. Claro está que no entendieron nada, y lo convirtieron entre esta ignorancia de sus discípulos, y la manipulación en siglos posteriores, en poco menos que una merendola caníbal donde el feligrés se zampa el cuerpo de Cristo, y bebemos su sangre supuestamente derramada por nuestros pecados. Todo en definitiva queda en un rito gore de programación mental de la Matrix, vomitivamente enternecedor. ¿Y si te sorprendió lo que dije antes, sobre que Jesús predicó el concepto de la reencarnación, como así lo concebieron las distintas corrientes gnósticas a lo largo de los siglos, no solo nos viene señalado por fuentes esotéricas? El apóstol Tomás, una vez supuestamente crucificado el Maestro, dice la tradición popular que terminó sus días predicando en la India. Los escritos de las verdaderas enseñanzas de Santo Tomás en aquellas tierras, fueron destruidos convenientemente por heréticas por orden de las autoridades eclesiásticas, en tiempos de las colonias portuguesas allí asentadas. Lo que sí ha sobrevivido son tradiciones orales, así como una importante comunidad cristiana en aquellas tierras, llamados los nasranis. Pero yendo al grano, este discípulo de Jesús predicaba también según la tradición, oh sorpresa, el concepto de reencarnación. Cierto es decir también que Pablo de Tarso, a pesar de las sombras que tiene el personaje, entendió en algunos temas un poco más el mensaje de Jesús, al darle por ejemplo un carácter más simbólico a la Eucaristía y no tan literal, o al hablar del Cristo interno. Así que la moraleja que podemos extraer de todo esto, es que el verdadero mensaje de Cristo era de carácter gnóstico y esotérico, y que salvo María Magdalena, Judas y ya lo veremos, José de Arimatea, el resto de sus discípulos no entendieron buena parte de la doctrina del Maestro. Y vamos a volver otra vez al Evangelio de Judas. Hace unos pocos años National Geographic financió la restauración de un ejemplar de este apócrifo, que durante los siglos solo se sabía de su existencia por ser citado por algunos autores. A este Evangelio gnóstico le otorgo, como dije antes, una importancia máxima, pues encaja como un guante en la hipótesis que aquí ofrecemos. Muestra a un Jesús provocador, que aborrece a las autoridades religiosas, rechaza el ritualismo vacío, que se ríe sarcásticamente de la devoción ciega de sus discípulos por el Dios del Antiguo Testamento, y señala a Judas como el discípulo que aventajaría finalmente a todos, pues él sí percibe buena parte del verdadero significado de las palabras del Maestro. Judas en terminología actual, era alguien que se había desconectado del sistema gracias a las revelaciones del Maestro, percibía así la matrix de control. Pero hay algo más que lo redondea todo, acabando su relato justo en el momento que entrega Jesús a los romanos. Los estudiosos, aunque no se explicita en el texto, sobreentienden como que fue el propio Jesús el que le pidió a Judas que le entregara. Y es que bastante antes de la propia recuperación casi completa de este texto, hace solo unos pocos años, había algunos canalizadores que contracorriente, han defendido una postura que marchaba paralela a la que yo he presentido durante años.
Estos han canalizado escenas de la vida del Maestro con sus discípulos, y en una de ellas relatan cómo Jesús pedía a Judas de rodillas que lo entregara, pues quería dejar una enseñanza profunda para los tiempos venideros. Judas se negaba una y otra vez a esta petición del Maestro, que cómo le pedía tal cosa, pues le amaba fielmente. Jesús le respondía que se lo pedía solo a él, pues era el único capaz de entenderlo. La enseñanza que quería dejar el Maestro para los siglos de los siglos, es la del perdón incondicional hacia el prójimo, aun cometiendo supuestamente la mayor de las traiciones. Esta escena, intuida por los académicos, es la que se relata en estas canalizaciones, pero hay más. Acertadamente acaba este evangelio con la entrega de Jesús, pues las horas de Judas estaban contadas, ya que moriría colgado de un árbol poco después. Pero este pretendido suicidio según la tradición bíblica no sería tal, ya que la narración canalizada nos cuenta otra cosa. Judas no se colgó, sino que le colgaron, además a manos del resto de discípulos, pues no entendieron el proceder de Judas, entregando a Jesús a los romanos. Así que el pretendido suicidio narrado en los evangelios, no fue más que el gran secreto guardado entre los apóstoles implicados, esgrimiendo como excusa el supuesto suicidio, embuste que tapaba un linchamiento ruin y cobarde, mentira que sería finalmente recogida en la propia tradición bíblica. Pero aquí no acaba todo. En estas canalizaciones, se habla de que Jesús fue en efecto apresado, pero simplemente escapó. Y pudo liberarse porque para alguien como él, un maestro del espíritu, la energía y la materia, unas cadenas y una mazmorra eran poco menos que un chiste. Jesús, que vino imbuido de los conocimientos herméticos de sus viajes por medio mundo, en su retiro solitario por el desierto, fue el primer humano desde las edades de oro en aprovechar de nuevo todo el potencial de su ADN cuántico, abriendo al máximo su glándula pineal y el tercer ojo, conectándose con realidades multidimensionales a las que el ser humano tenía acceso hace 13.000 años, antes de ser genéticamente adulterados. Ahí se fue el hombre, y arribó en él la conciencia crística, vino así el Maestro universal en toda su plenitud. Jesús, María Magdalena y sus hijos, fueron encontrando cobijo entre familiares y amigos, pero dado que estaban en secreta busca y captura por parte de las autoridades romanas, y para no comprometer a sus seres queridos, acordaron marcharse a Egipto. Aquí no hay acuerdo entre las fuentes canalizadas, pues unas dicen que en Egipto se quedaron finalmente a residir, y otras que Jesús acompañó unos años a su familia en su destierro en tierras francesas. Pero yo concuerdo más con una tercera hipótesis, que es la siguiente. El Maestro, sabedor de que serían buscados a toda costa, acompañaría a su familia hasta algún gran puerto egipcio, quién sabe si la misma Alejandría. Allí José de Arimatea, dadas sus influencias en el comercio marítimo, no le hubiese costado fletar un barco sin levantar sospechas. Lo siguiente sería el duro pero necesario paso que deberían dar Jesús y su familia, la separación y el destierro definitivo. El Maestro era consciente de que buscaban a un matrimonio con un cabeza de familia singular, que obraba soberanos prodigios y de grandes dotes sanadoras, pues en el Mediterráneo oriental ya era conocido en ciertos ambientes, de que existía un hombre con fama de extraordinario en Galilea. Entendía el Maestro que su mera presencia, suponía un riesgo mortal para toda su familia. Durísimo momento para todos, pero dado su elevado nivel de discernimiento, y siendo conscientes de la necesaria tarea instructora que todavía les quedaba por delante, partió María Magdalena embarazada, junto con uno o dos pequeños más, no hay consenso al respecto en las fuentes, encomendando además el Maestro una doble tarea a José de Arimatea. Una era la de velar por la seguridad de su familia y llevarla sana y salva hasta tierras francesas, donde las jerarquías de druidas ya conocían al Maestro, y cuidarían bien de su mujer y de su descendencia. Sería este el germen de la leyenda provenzal, resultando este un lugar tranquilo e idílico donde se criarían los hijos de tan elevado linaje. La segunda tarea, que no pudo llevar a cabo en persona Jesús, sería la de llevar por entera la doctrina del Maestro, ahora ya completada y madura, para ser revelada entre las instituciones druídicas de Winchester en Britania, pasando a ostentar por derecho un papel predominante en la Iglesia druídica británica, la primera iglesia verdaderamente cristiana que ha existido,
sepultada convenientemente en las profundidades de la historia. José de Arimatea era así uno de los grandes discípulos del Maestro, rompiendo de esta manera la idea semítica de los 12 apóstoles, que fue una simbología añadida posteriormente derivada de la tradición de corte judeo-cristiana. La propia ciencia histórica deja un poco en el aire el tema de que si fueron exactamente 12 los apóstoles, mas si cabe al no existir un consenso entre los propios evangelios, sobre la lista exacta de nombres que conformarían estos 12 apóstoles. Justo en este punto es curiosísimo comparar lo que nos dicen algunas fuentes canalizadas, de que a los cenáculos del Maestro asistían 108 personas, con las propias investigaciones de la ciencia histórica, que a tenor de lo que puede destilarse de la lectura minuciosa de las antiguas escrituras, los historiadores cifran en poco más de 100 personas, muchas de ellas mujeres, que conformarían el núcleo duro de seguidores del Maestro. Realmente llamativa esta similitud entre fuentes canalizadas e históricas. El Maestro por su parte encaminó entonces de nuevo su tarea instructora hacia las tierras orientales, donde terminaría sus días a muy avanzada edad, dando pie a antiguos registros y tradiciones orales en los que se basarían libros como Jesús vivió y murió en Cachemira, del investigador germano-español Andreas Faber-Kaiser, totalmente denostadas por la ciencia, y consideradas heréticas por la Iglesia romana. Por su parte, las autoridades romanas, decidieron rápidamente crucificar a algún pobre desgraciado que se le parecía, para acallar el empuje del movimiento nazareno. Añadir que esta estrategia estaba urdida incluso desde los planos astrales por la energía arconte y la jerarquía reptil, pues había que desactivar a toda costa esta insurrección en la Matrix. Este punto de la crucifixión falsa, no solo se cita por fuentes canalizadas, sino que en algún apócrifo ya se apunta, o sobre todo en el mismo Corán, argumentando que Alá jamás habría deshonrado a su profeta permitiéndole sufrir una muerte así, y que alguien tomó su lugar en la cruz clandestinamente. Pero de mientras de forma callada, las autoridades buscaban al Maestro y a su familia para darles muerte. Todo el relato de la cruz fue un invento y adorno posterior, mas si cabe como se dice en los evangelios que los propios apóstoles varones huyeron de Jerusalén presos del pánico, pensando que ellos serían los siguientes en ser ajusticiados. Así también las apariciones de Jesús después de la crucifixión, la supuesta resurrección, no serían más que malinterpretaciones de sus discípulos ante distintos episodios de bilocaciones del Maestro, que a través de esta capacidad de proyectarse astralmente, pudo mantener puntualmente algún contacto tanto con sus discípulos, como durante años con su mujer e hijos. Hasta aquí es donde puede llegar un servidor, tirando de mi manera tan particular de cruzar informaciones canalizadas y esotéricas, con las históricas. Pero quiero finalizar con una reflexión. Y es que antes de investigar todas estas cosas, yo ya sabía en mi foro interno, hace mucho tiempo ya, que algo no cuadraba ni con el Dios del Antiguo Testamento, ni con la muerte en la crucifixión de Jesús. A este convencimiento que tengo desde muy joven, llegaba por un simple ejercicio de deconstrucción de la matrix de control, analizando el objetivo de los dogmas, tirando después de esa cuerda hasta llegar a su origen y dándoles la vuelta, pues cuando uno despierta del sistema de control, uno llega a la convicción de que la mayoría de lo que nos cuentan está totalmente tergiversado. Explicado de manera sencilla, no sé si os habéis parado a observar la cara de un niño pequeño, cuando entra las primeras veces a una iglesia y alza su vista. En la sociedad actual tendemos de natural a proteger a los niños, pero nos parece de lo más normal entrar en una iglesia, y tener como imagen central, la de un cadáver masacrado, torturado, ensangrentado y clavado en un madero. Deberíais fijaros en la cara de horror de los pequeños, unos petrificados, otros dándose la vuelta tapándose en las faldas de sus madres, preguntándolas por qué le han hecho eso a ese señor. Si seguimos el razonamiento deconstructivo de la Matrix, y nos fijamos en el objetivo de todo esto, es que creamos en una fe basada en el miedo, el dominio, sufrimiento, castigo y sumisión. Esa imagen está ahí para que veamos que Dios tuvo que sacrificar a su Hijo, en una tortura larga y repugnante, por nuestros innumerables pecados, que no somos dignos pues somos pecadores de nacimiento, nuestro pecado original. Así dada nuestra miserable naturaleza, no tenemos derecho a entablar una relación con Dios,
como al contrario rezan las tradiciones gnósticas, sino que debemos tener como intermediario a las autoridades eclesiásticas, y ya de paso pagarles el diezmo. Así fue como de joven me di cuenta de la gran mentira de este dogma, lo sentía sucio y manipulador, reinaba una gran mentira en todo aquello, y cuando estás alineado con la intuición, es tu conciencia superior la que te habla, y ésta no te engaña. Por último, un aviso a navegantes. Muchos de nosotros hemos sido bautizados de pequeños, tenemos pues un contrato de sumisión con estas entidades parasitarias que reinan este mundo. Las iglesias, sobre todo las más antiguas, eran auténticas máquinas de elevación energética que seguían la geometría sagrada, saber hermético que atesoraban los maestros canteros de la antigüedad. Pero estas también pueden ser utilizadas torticeramente desde tecnología en el plano 4D, para succionar las energías de los participantes en los ritos y misas. Así se viene reportando desde hace años, como los espectáculos de masas, como los estadios de fútbol, los conciertos, o el cine de terror y demás, son estrategias de la Matrix para que generemos grandes cantidades de energías desarmónicas, parasitándolas en masa, dándose así el gran banquete. Se ha reportado como naves que se mueven en el rango 4D, se disponen a las horas de estos espectáculos sobre sus recintos, y al entrar las gentes a ellos, aceptan el contrato de lo que allí se realiza. Así son conectados etéricamente por sondas energéticas, como si fuera la película Matrix cuyo guión ya os advierto que fue canalizado, y así se drenan todas esas energías en masa, de nuestros estados exaltados de conciencia. Y por centrarnos en el tema de las iglesias, cuando uno entra en estos recintos y hace la señal de la cruz, está automáticamente aceptando el contrato y dando pie a ser sondado, parasitado, y si es menester, se nos es insertado unos cuantos implantes para maximizar nuestras desarmonías y controlar lo más posible nuestros comportamientos. A algunos les hará mucha gracia todo esto, pero quedáis avisados, nunca os santigüéis cuando entréis en una iglesia y si entráis, decretad que no aceptáis ninguna injerencia por parte de seres oscuros o de baja vibración, así como contrato alguno con ellos. Esta información, según dicen algunos, no toca, pues la humanidad no está madura todavía para encarar las grandes mentiras en que basan sus dogmas, y los más religiosos verían sus vidas sumidas en el sinsentido y el desconcierto. Pero sinceramente me da igual, ha llegado la hora de la cosecha, tampoco no estábamos preparados para afrontar milenios de penurias, de enfermedades, esclavitud, e infinidad de guerras, algunas mundiales y devastadoras, así que hay gente que ya exigimos la divulgación total en todos los ámbitos, vivimos razonablemente desconectados de la Matrix, y el que no esté preparado, lo siento pero que espabile.